Ahora, hay pocas personas mejor posicionadas para compartir información sobre el pensamiento del grupo terrorista Hamas que Mossad Hassan Youssef, el hijo mayor de uno de los fundadores de Hamas, apodado el Príncipe Verde. Él eligió alejarse del terrorismo, desertando a Israel hace décadas. Sus experiencias únicas están detalladas en su conocido libro El hijo de Hamas. Actualmente está en Israel como investigador visitante en el Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores. Anteriormente hablé con él sobre la estrategia del grupo terrorista, lo que él piensa que Israel debería hacer a continuación, la comprensión internacional de Hamas y su opinión sobre el futuro de Gaza después de la guerra. Él comparte opiniones contundentes y perspectivas personales. Escucha esto. Muchas gracias por acompañarnos. Se siente como un momento crucial en la guerra. Hay una intensa presión militar por parte de las fuerzas de defensa de Israel, planes para tomar la ciudad de Gaza y al mismo tiempo Israel deja claro que solo aceptará un acuerdo integral que implique la liberación de todos los rehenes. ¿Cuál es tu opinión sobre la estrategia israelí después de casi 2 años? ¿Todavía hay espacio para la diplomacia? Estoy de acuerdo con la estrategia israelí de ejercer presión sobre Hamas. Y lamentablemente no veo ninguna otra alternativa porque Hamas rechazó todas las propuestas que no los mantengan en el poder. Y simplemente esto no va a ser aceptable para ninguna de las partes. Lo que Hamas cometió el 7 de octubre no los califica para ser una parte legítima en la mesa de negociaciones. Aquí no son 2 democracias negociando. Estamos hablando de una organización terrorista que cometió atrocidades más allá de la imaginación de cualquiera y siguen matando de hambre a los rehenes, incluso a los propios gazatíes. La llamada hambruna y la crisis humanitaria en Gaza son responsabilidad de Hamas, que ha estado tratando de sabotear todos los esfuerzos para ayudar a los civiles de Gaza. Ahora, la táctica de Hamas de acuerdos parciales es su intento desesperado de mantenerse en el poder. Y su juego es conocido por el gobierno israelí. Por lo tanto, el gobierno israelí no está de acuerdo con acuerdos parciales que mantendrían la guerra para siempre. Un acuerdo completo que traiga a todos los rehenes, esa sería la respuesta para salir de esta situación y ayudar a reducir la crisis humanitaria en Gaza. ¿Los planes de tomar Gaza asustarían a Hamas? La presión del presidente Donald Trump asusta a Hamas o la de Qatar, Egipto, Turquía y posiblemente de otras naciones también. ¿Qué asusta a Hamas? ¿Qué información puedes compartir? Bueno, Hamas es kamikaze. Suicidas. Van en un solo sentido directo al infierno y lo saben. Ahora están tratando de hundir el barco con todos a bordo. Eso incluye a los civiles de Gaza, a los rehenes y a toda la región si hacen eso. Entonces, ¿cómo asusto a alguien que es suicida? Lo que más asusta a Hamas es la vida, luchar por la vida, ayudar a la gente, construir la nación, servir al pueblo. Esto asusta mucho a Hamas. Pero morir es algo que ellos desean y espero que Israel les conceda su deseo. Lo único que se interpone en el camino es los pobres rehenes que han estado muriendo de hambre en circunstancias imposibles. Así que este es el momento para que Estados Unidos y el resto del mundo respalden a Israel. Si el mundo occidental se une en lugar de condenar a Israel y recompensar a los terroristas con un Estado propio, y al dar legitimidad a los terroristas palestinos, justificando su violencia cuando dejen toda esta locura, entonces estaríamos más cerca de poner fin a la crisis en Gaza. Pero mientras todos
o la mayoría de las personas. Abogar en nombre de los terroristas, no veo que esto termine pronto. Esto podría tomar años a partir de ahora y la crisis humanitaria solo se profundizará y existe la posibilidad de que los rehenes mueran. Lo que asusta a Hamas es que les quitemos cualquier tipo de legitimidad, que les digamos que no son más que una organización terrorista. No son un movimiento de resistencia, solo son bárbaros y lo que hicieron estuvo mal. Y una vez que hagamos esto, descubran a Hamas, Hamas estará en serios problemas. ¿Qué está animando a Hamas hoy y qué les ha dado una tabla de salvación? Los payasos alrededor del mundo que se dicen pro-Palestina, que han estado defendiendo y difundiendo la propaganda de Hamas, difundiendo la narrativa de la victimización palestina y criticando a Israel por defenderse. Esto es lo que está animando a Hamas. Lo que asusta a Hamas es que saben cuál es su lugar en la historia como una tropa bárbara, un movimiento bárbaro que cometió atrocidades contra la humanidad, crímenes de guerra impensables. Esto es lo que teme Hamas. Pero mientras estemos confundidos y no seamos capaces de discernir lo falso de lo verdadero, de distinguir la virtud del vicio, entonces Hamas seguirá manipulando a todos. Y dado lo que estás diciendo, es asombroso pensar que Hamas tiene el poder que tiene. Hemos visto las imágenes recientes de rehenes demacrados. Entonces, desde la perspectiva de Hamas, ¿existe algún nivel de preocupación de que mostrar estas imágenes horribles pueda ser perjudicial para el grupo terrorista en el escenario mundial? ¿Que pueda haber algún tipo de reacción negativa por la forma en que ha tratado a los rehenes durante todo este tiempo? Mira, la gran mayoría son la mayoría silenciosa. Y ha llegado el momento de que hablen, de que expresen lo que sienten en su corazón. Hay una minoría ruidosa allá afuera, esos son los pro-Palestina, y todas las mediocridades antisemitas, oportunistas, occidentales, con autoodio que han estado apoyando a Hamas por muchas razones diferentes que no tengo tiempo de explicar. Así que necesitamos cortar el camino a este tipo de oportunistas. Y esperas que el mundo vea el hambre de los rehenes, que hagan algo al respecto. Pero les hemos fallado porque muchas personas eligen quedarse en silencio y este es el momento en que debemos expresar nuestra conciencia. Estos rehenes fueron secuestrados de sus patios traseros, de sus salas de estar, y ellos no cometieron ningún crimen, estaban en paz en su entorno natural. ¿Por qué Hamas los tomó en primer lugar? Para intercambiarlos por asesinos en masa. Y esto es lo que exige Hamas. Y para aquellos que eligen culpar a Israel y darle a Hamas legitimidad, esos son los que le están dando a Hamas la ventaja. No se trata solo de los rehenes. Si solo se tratara de los rehenes, el problema sería mucho más fácil de manejar. El problema de legitimar el mal como resistencia. Si hubieran protestado desde el inicio de la guerra y hubieran dicho no a las atrocidades de Hamas, si las Naciones Unidas hubieran condenado a Hamas desde el principio de la guerra, si Francia, el Reino Unido, Australia, Noruega y España no reconocieron al Estado palestino, lo cual fue visto por Hamas como una recompensa por su violencia, especialmente por el momento en que se dio ese reconocimiento antes del regreso de los rehenes. A medida que la crisis humanitaria se agravaba en Gaza, la situación sería muy diferente para esos rehenes. Todo el mundo conspiró en contra de los rehenes a favor de un grupo terrorista sin moralidad. Esto es lo que enfrentamos y por eso ha tomado 2 años. Y parece que parte del problema ha sido la incapacidad del mundo para entender a Hamas, quizás la incapacidad de Israel para entender la forma de pensar del grupo terrorista.
En una nota personal, llévanos de regreso, si puedes, a tu infancia, tus primeros recuerdos de cómo escuchabas que se hablaba de Israel en casa, creciendo en Ramala, tu padre, un jeque carismático, un líder. ¿Cuántos años tenías cuando comprendiste la visión de la carta de Amás? La cultura de donde vengo es la cultura de la muerte. Eso es muy lamentable. Y por supuesto la gente viene y dice, no generalices, lo que significa que tengo que repasar cada detalle de mi condicionamiento de la infancia, sobre lo cual podría escribir cientos de libros y ni siquiera cubriría todo lo que tuve que presenciar en una cultura así. Y cuando vengo y digo cultura de la muerte, dicen que eso es una generalización. Cuando digo que esta es una sociedad bárbara que alabó los ataques suicidas, que celebró la muerte de judíos por ser judíos, que quiere la destrucción del Estado de Israel, porque es un Estado judío que no tiene la capacidad de construir una nación, que no tiene liderazgo, que está infestada de ideologías enfermas. Soviética, comunista, islámica, yihadista. Y hoy en día cualquiera puede decir que es palestino. ¿Cómo era? Para un niño crecer en un ambiente así, donde fuerzas infinitas chocan por el poder y dependen únicamente de narrativas falsas para lograr sus agendas políticas. Una cultura que glorifica sacrificar a los niños por beneficio político y financiero. ¿Qué más necesito decir? ¿Acaso no hemos visto a los gazatíes celebrar el 7 de octubre el secuestro y la masacre de civiles inocentes? Lo hemos olvidado. Entonces, ¿realmente hará alguna diferencia si sigo gritando en voz alta para decirles que la alternativa es oscura, que la alternativa es la muerte? No haría ninguna diferencia. Entonces, ¿cuál es el sentido de que comparta mi dolor como testigo de primera mano? Pasé la mitad de mi vida entre los llamados palestinos y la otra mitad entre el pueblo judío. No veo ningún problema con el pueblo judío. Ellos pueden coexistir prácticamente con cualquiera. Pero los palestinos no. Si el mundo no cumple con sus ambiciones políticas, se retiran hasta que deciden volverse violentos. Violencia global. Y los que tienen poca memoria deberían refrescar su memoria sobre cuántos atentados suicidas se han cometido en nombre de Palestina. ¿Cuántos aviones comerciales han sido secuestrados en nombre de Palestina? ¿Cuántas masacres? Terrorismo global. No estoy hablando de una guerra por territorio dentro de los territorios palestinos. No es eso. Entonces, ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Cuántas veces debo hablar? ¿Cuántos libros necesito escribir para que el mundo entienda que los palestinos son el problema? Y de hecho, su tragedia es una tragedia autoimpuesta. Y no espero que Israel no se defienda. Si yo estuviera en la posición de Israel y alguien estuviera decidido a hacerme daño, a matarme por quien soy, y yo no tuviera la intención de hacerles daño, entonces tengo el derecho de defenderme. Israel no quiere pelear con estos salvajes. Ya han pasado 70 años y nada ha funcionado con ellos. Las negociaciones fracasan. Las ofertas para la creación de un Estado fracasaron. Todo tipo de propuestas razonables en los medios pacíficos han fracasado. ¿Qué más? Más de 100 años de intentos para encontrar la reconciliación, para encontrar una resolución. Pero ¿cómo puedes comunicarte con personas
cuando la primera opción que tienen es la violencia con personas que no tienen un representante legítimo, personas que están en conflicto entre sí, personas que sirven a entidades extranjeras a costa de los niños y su futuro. Entonces, el mundo necesita ponerse en los zapatos de Israel por un momento y pensar cómo manejarían ellos una sociedad así. Y lo que agrava aún más un tema ya sensible en esta guerra es esta distinción entre un civil gazatí y un terrorista de Hamas. Hemos visto imágenes de madres en Gaza llevando a sus hijos a esas ceremonias deshumanizantes cuando liberaron a los rehenes. Las hemos visto celebrando frente a ataúdes de bebés judíos. Y las fuerzas de defensa de Israel están bajo un intenso escrutinio para proteger vidas civiles mientras intentan erradicar la amenaza de Hamas en esta zona densamente poblada. ¿Qué más nos puedes decir sobre la manera en que Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos y esta distinción importante llamada así? No existe un ejército moderno que haya estado preparado para un escenario así, donde los terroristas secuestran una zona muy poblada, cavan túneles profundamente incrustados debajo de escuelas, hospitales y usan a sus propios hijos como escudos humanos. Esto es lo que Occidente no entiende. Es muy difícil para los occidentales comprender la idea de que esta es una cultura basada en el martirio. El concepto de yihad, el concepto de Islam. Encima de eso, el palestinianismo que depende totalmente de la victimización. Una narrativa de victimización que busca venganza, lo que podría convertirse en ciclos viciosos por toda la eternidad. El crimen de Hamas es imperdonable, lo que le hicieron a la sociedad de Gaza. Ahora, ¿hay civiles en Gaza? Por supuesto, hay civiles. Pero también estos civiles votaron por Hamas. La gran mayoría de los habitantes de Gaza votaron por Hamas. Por ejemplo, Hamas tuvo sus aniversarios de fundación cada año. Más de 500,000 de gazatíes participaron en esa celebración. Se lleva a cabo el 14 de diciembre. Puedes revisar los años anteriores. Previo a 7 de octubre. Y cuando ves a cientos de miles, 500,000 de personas, son cifras enormes. Todos ellos son miembros comprometidos de Hamas que participaron. Luego, la aplastante victoria de Hamas, que los llevó al poder. Luego, incitación a la violencia, adoctrinamiento infantil. Las mezquitas han sido parte de este proceso. Las escuelas han sido parte del proceso. La parte de ONRO ha sido parte del proceso. Toda la sociedad es cómplice del crimen de Hamas. Y no estoy diciendo que todos merecen morir en Gaza, e Israel tampoco está diciendo eso. Y todas las afirmaciones de que esto es un castigo colectivo son falsas. Y si existiera algo como el castigo colectivo, entonces la culpa es de Hamas, no de Israel, porque Israel pidió a los civiles que evacuaran de las zonas de conflicto, pero Hamas no quiere que evacúen. Y también cuando los grandes objetivos de Hamas se esconden entre civiles y en edificios residenciales, pensando que pueden ser inmunes solo porque hay niños y mujeres en esos edificios, no creo que sea culpa de Israel si los civiles resultan heridos en el proceso. ¿Y cómo podría Israel realmente luchar contra un grupo como Hamas sin causar víctimas civiles? Y todos esos que hablan de proporcionalidad, etcétera,
¿Por qué no vienen a Gaza y hacen el trabajo si realmente les importan los niños gazatíes? Quiero ver a todos esos mediocres que le han estado dando consejos a Israel sobre cómo hacer el trabajo. Traigan a sus tropas o dejen de hablar y vengan a Gaza. Muéstrenme cómo van a lidiar con el grupo terrorista que secuestra a su propia sociedad y sacrifica a sus propios hijos para obtener simpatía global. Demuestren cómo enfrentan esta barbarie. Israel está haciendo un trabajo imposible, nadie tiene autoridad para decirle cómo hacerlo. Y si no les gusta cómo se hace, entonces muéstrenme cómo pueden terminar con este problema. Dame un plan integral. Ninguno de ellos tiene un plan. Lo único que pueden hacer es condenar a las fuerzas de defensa de Israel en esta lucha existencial, demonizar a Israel, demonizar al pueblo judío. Pero no tienen una solución, no tienen una alternativa, ni siquiera conocen la realidad sobre el terreno. Así que dicho esto, mientras Israel esté luchando y defendiéndose, y de hecho, mientras Israel esté luchando en nombre del mundo libre, nadie tiene derecho a interferir en este asunto. Y finalmente, ciertamente parece algo muy lejano ahora, dado lo que estás diciendo, pero se ha hablado mucho sobre el día después en Gaza sin Hamas. La ideología seguiría existiendo. Desde tu perspectiva, ¿cómo se vería Gaza sin Hamas al mando? Ya no existe Gaza, se acabó, es solo escombros. Va a tomar al menos de 10 a 15 años quitar los escombros y nadie va a querer estos escombros. Son montañas de concreto por todas partes, gracias a Hamas por usar cada casa como base de disparo, donde Israel no tuvo otra opción más que demoler esos edificios porque Israel no estaba dispuesto y todavía no está dispuesto a sacrificar a sus soldados en edificios atrapados por Hamas. Israel tuvo que evacuar a los civiles, demoler la mayoría de los edificios para poder avanzar y llegar a los túneles de Hamas. Esta es la realidad que la mayoría de los bromistas en el mundo no entienden, lo difícil que es esperar que Israel sacrifique a decenas de miles, posiblemente cientos de miles de soldados en su lucha contra aquellos que eligen esconderse detrás de niños y mujeres. Así que hoy Gaza es un montón de escombros como resultado de la maldad de Hamas. Entonces, ¿quién va a quitar estos escombros y cuántos años va a tomar? Sería mucho más fácil evacuar a los civiles, al menos darles la libertad de elegir los países a donde quieran ir. Porque la crisis humanitaria se va a agravar. Los que dicen reconstruir Gaza, ¿en qué condiciones? ¿Quién va a reconstruir Gaza? ¿Quién va a quitar los escombros? ¿Cuántos años va a tomar esto? ¿Y qué pasa con los 2 millones de civiles? ¿Qué van a hacer mientras tanto, mientras Gaza está siendo reconstruida según los terroristas que quieren reconstruir Gaza y regresarnos al punto de partida? Esto no es aceptable. Creo que el mundo necesita ayudar a los habitantes de Gaza. Si ellos eligen ir a otro lugar, a donde quieran ir, especialmente a los países que reconocen al Estado palestino, deberían recibir a decenas de miles, posiblemente cientos de miles de esos habitantes de Gaza en sus países, si realmente les importan los habitantes de Gaza. Pero no creo que les importen los habitantes de Gaza. Creo que esto es solo su juego de poder para burlarse de sus adversarios. Entonces, la realidad de Gaza es que si no permitimos que los civiles elijan su libertad, y digo que para aquellos que quieran quedarse en Gaza, es su derecho quedarse en Gaza. Pero tengo que advertirles que durante los próximos 10 o 15 años, Gaza va a estar infestada de enfermedades. No va a haber viviendas. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. La destrucción es enorme. La gente no tiene idea. Así que dicho eso, dejen que la gente tenga su libertad. Si quieren ir a Egipto, si quieren ir a Jordania, si quieren ir a Francia, les recomiendo mucho que vayan a Francia, a España, al Reino Unido, a Australia.
porque allá aprecian mucho a los palestinos. Y si quieren tanto a los palestinos que los reciban, mientras tanto, espero que el plan de Trump para construir la ribera se lleve a cabo. Quiero un modelo estadounidense en Gaza. No quiero un modelo yihadista. Ya terminamos con el modelo islamista yihadista. Vimos de lo que son capaces de hacer. Y la causa palestina como un instrumento en manos de todos los terroristas y fanáticos del mundo debe desaparecer. ¿Voy a quitarles ese instrumento? No hay Palestina, no hay palestinos, no hay palestinismo. Los árabes que decidan quedarse como vecinos de Israel en Judea y Samaria, en Cisjordania o incluso en los países circundantes deben respetar la soberanía de Israel. Y si no han aprendido de Gaza, entonces Israel está decidido a mostrarles que Israel no se va a ir a ningún lado y que ellos serán los únicos que sufrirán. Es así de simple. Mossab Hassan Youssef, gracias por estar con nosotras en I24 Noticias en Inglés. De nada.